Cuba, ya lo decía, existen disposiciones jurídicas y voluntad gubernamental para garantizar el desarrollo investigativo y también científico. Entonces, la integración y cooperación entre todos los actores, incluida la universidad, deben ser la máxima para impulsar con conocimiento e innovación nuestra economía. Para explicarnos más sobre este tema, pues me acompaña en esta mañana la directora de Investigación y Posgrado del Ministerio de Educación Superior, doctora en Ciencias, Ondina León Díaz. Bienvenida, doctora, gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer, muy agradecida por estar acá, por esta invitación. Un gusto. Doctora, dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, se incrementa el impacto de todos los resultados de las casas de altos estudios y también los centros de tecnología e innovación en los sectores estratégicos del país. Ahora bien, ¿qué se persigue entonces con este propósito? Bueno, evidentemente el propósito fundamental radica en lograr una mayor conexión entre lo que se realiza en nuestras universidades y entidades de ciencia, tecnología e innovación, lograr un mayor impacto para ser incluso más pertinente. Una universidad o un centro de investigación, o sea, una entidad de ciencia, tecnología e innovación, para ser pertinente tiene que tener un vínculo con la sociedad. A mí me gusta hablar en esos términos porque pienso que esto trasciende, ¿no?, a los sectores estratégicos, aunque tenemos focalizado el tema de esto, y al impacto que logra con sus resultados, en el sentido amplio de la palabra también, en el desarrollo económico y social del país. Esto es un tema que está en constante perfeccionamiento. No quiere decir que anteriormente no se hacía, esto es algo que se ha ido perfeccionando, institucionalizando, y yo creo que estamos en un momento óptimo para que esto pueda seguir avanzando. En nuestro Ministerio de Educación Superior, en particular en su proyecto estratégico, existen objetivos, al menos 2, pero yo diría que en la mayoría, que establecen ese vínculo de nuestros centros con la sociedad, y es particularmente en el desarrollo territorial, local, o sea, llegar hasta los municipios. Y existe uno que también es el fortalecimiento de los vínculos de la educación superior con el sector de la producción y los servicios, y particularmente favoreciendo el desarrollo de los sectores estratégicos del país. Eso lo hacemos a partir del desarrollo de los procesos que tributan a esos objetivos estratégicos. ¿Cuáles? Todos. Formación de pregrado, posgrado, ciencia, tecnología e innovación, informatización, comunicación, información, internacionalización, extensión universitaria, por mencionar. Todos ellos tributan a alcanzar estos objetivos estratégicos que son esenciales para el tema que nos ocupa hoy en esta revista Buenos Días. Doctora, ahora bien, ¿cuáles son las principales ramas o sectores, podríamos llamarlos, que se han beneficiado justamente con todos estos vínculos entre la educación superior y el sector productivo y de servicios? Bueno, yo creo que son todos, y también nosotros nos hemos beneficiado, pero realmente nuestras universidades, nuestras entidades de ciencia, tecnología e innovación son diversas y aportan a todos los sectores estratégicos del país. Entonces hablar de uno o de otro me es un poco difícil, pero de todas maneras voy a tomar un ejemplo, o sea, ahí me puedo referir al sector de las TIC, al sector de la producción de alimentos, al sector electroenergético, al sector de la biomedicina, la biotecnología. Pero bueno, para tomar un ejemplo, ya que el tiempo es breve y además tengo colegas aquí que me van a profundizar en estos temas, y sobre todo porque lo vemos como un ejemplo novedoso, exitoso, que es en el caso del sector electroenergético, es el trabajo combinado y en buena medida con una gran articulación y sinergia entre las instituciones del Ministerio de Educación Superior y el sector electroenergético, o sea, específicamente con el MINEI y sus instituciones. Aquí hemos desarrollado un modelo novedoso de gestión
de esa interacción, y también hemos logrado trabajar fundamentalmente en función de la innovación. O sea, yo diría que es un modelo que responde en buena medida al sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, donde se identifican los problemas más importantes y a partir de conocimientos expertos, tanto de académicos como de profesionales en general, podemos y hemos establecido prioridades para avanzar en el sector electroenergético. Yo diría que el conocimiento experto forma parte importante porque a partir de su uso también se han establecido políticas, se trabaja en el tema de la transición energética, sobre todo en el uso de las fuentes renovables de energía, y tenemos una red, que es la red GENUFRE, que es un grupo de universidades y entidades de ciencia y tecnología del MES que trabajan de forma exitosa en este sector estratégico. Pero reitero, creo que con todos hay impactos suficientes e importantes. Qué bien. Una articulación esencial debe ser con el territorio donde estén enclavados justamente tanto la institución docente como la empresa. ¿Cuánto se ha potenciado, es mi pregunta siguiente, este vínculo con el desarrollo local y qué papel juegan los gobiernos municipales y provinciales, por qué no, en la creación de bancos de problemas, por ejemplo, de investigación y también puesta en práctica de todas estas soluciones? Bueno, una pregunta muy interesante. Nosotros realmente, como le decía, tenemos un objetivo estratégico que tributa directamente a ese vínculo de las universidades, de las entidades de educación superior con la sociedad y especialmente en el desarrollo territorial y local, con una mirada muy particular a los municipios por ser estos priorizados en nuestra Constitución y elementos vitales para el desarrollo del país desde la base, desde donde se desarrollan los procesos más importantes. Entonces aquí nosotros realmente nos gusta hablar de universidades, nos gusta hablar de centros entidades de ciencia, tecnología e innovación, pero hay una figura clave, sobre todo en los municipios, que son los centros universitarios municipales, que juegan un papel muy importante en la gestión del conocimiento ahí en el municipio, en establecer la articulación necesaria que se requiere con todos los actores de ese municipio, y particularmente han tenido un trabajo, yo diría, muy destacado en la elaboración y la implementación de las estrategias de desarrollo local en cada territorio. Cada territorio tiene sus estrategias de desarrollo local. Estas estrategias se hacen a partir de un diagnóstico de las características de cada municipio, donde evidentemente se han identificado las fortalezas, las debilidades, cuáles son las líneas estratégicas a priorizar. Por supuesto, de conjunto con el intendente y con los gobernadores, en el caso de los territorios es importante el papel que juegan estas figuras, como usted decía, porque ellos son los que en definitiva tienen que dirigir este proceso, tienen que llevar a la práctica el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación en su territorio. Y ahí el aporte nuestro, particularmente a partir de lograr el desarrollo y el impulso de los sectores estratégicos a ese nivel, es fundamental. Se hace a través de gestión de proyectos, se hace a través de formación, se hace a través de creación de capacidades. Utilizamos la figura del posgrado, por supuesto, con mucha importancia, pero también utilizamos diversas formas. Y además, el papel también ha estado muy enfocado a la formación, superación de los cuadros, o sea, de esos propios intendentes, esos propios gobernadores, que además debo decir que en todos los recorridos y en todas las visitas que hacemos a las universidades, en todos los procesos importantes de las universidades, siempre están presentes, siempre nos acompañan, nos ayudan a resolver las situaciones y nosotros participamos activamente en eso. Qué bien. Conocemos que en Cuba, en nuestro país, a partir del decreto 363 de 2019 específicamente aprobado por el Consejo de Ministros, se inició entonces la experiencia del Parque Tecnológico de La Habana con sede justamente en la Universidad de Ciencias Informáticas, UCI, como conocemos por sus siglas. Y así pues han surgido otras entidades interfaz. ¿Cómo ha sido ese cambio de instituciones de educación superior? Bueno, a mí me gusta también decir siempre que
Yo diría también que nuestro comandante en jefe, sería muy importante decirlo, logró eso de una forma muy dinámica, muy importante, ese vínculo, pero que estamos avanzando en el contexto y en las situaciones que tiene nuestro país. Y evidentemente faltaba una normativa, faltaba un documento rector de cómo debía organizarse en Cuba, bueno, porque en el mundo estas estructuras dinamizadoras existen, los parques, las fundaciones, etcétera, pero cómo en Cuba podía esto, en nuestro contexto, bajo nuestras condiciones, desarrollarse. Y por tanto, este decreto, yo diría que marcó un antes y un después, porque permitió solucionar un grupo de trabas, un grupo de formas no adecuadas de interacción que existían por diversos factores, y yo creo que se ganó mucho con esto, y como todo en la vida, se va perfeccionando, avanza, se desarrolla, se consolida, claro, poco a poco. Y hoy estamos en un momento en que precisamente ese decreto va a tener modificaciones a partir de un trabajo de expertos. Esto lo dirige, por supuesto, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que es el que rectorea este decreto, y en realidad la ciencia y la innovación en Cuba, y por supuesto con el aporte de, como le decía, de todos los expertos. Y realmente pensamos que esta evolución que va a tener el decreto va a ser muy favorable para que todavía aquellas cosas que aún no se han logrado avancen y se logre un impacto mayor. Lamentablemente no nos queda tiempo para más, así es nuestra tiempo en televisión. Gracias, le agradecemos muchísimo, doctora, su presencia. Reitero, la doctora Ondina, y más adelante en nuestra emisión pues seguiremos conversando específicamente con dos representantes, ya la doctora lo adelantaba, de empresas de interfase o sociedades mercantiles que realizan justamente gestión del conocimiento y también la innovación. Gracias, quédese junto a nosotros porque seguimos juntos al despertar en Buenos Días.